Salmo 119. Voy a predicar el Salmo 119. Entonces no termino a las 12. Fue un chiste. Voy a predicar desde el verso 9 hasta el verso 16. Entonces, si puedes abrir tu Biblia en este momento y tener a mano ese precioso salmo. Aunque voy a citar algunas partes del Salmo 119, pero vamos a concentrarnos del 9 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Una necesidad impostergable. Nos damos cuenta, hermanos, que a medida que avanzamos en la vida cristiana, a medida que vamos peinando canas, parecería que la vida cristiana se vuelve un paisaje, una rutina. Si te preguntara en esta mañana, ¿qué recuerdas de lo último que has aprendido en tu palabra? No lo que has escuchado en un video, sino qué has aprendido realmente en la palabra del Señor en esta semana. De Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué me dirías? ¿Hay algo nuevo? La verdad que la semana, con su complejidad y diversidad, se nos va pasando muy rápido. Mañana es lunes, nos levantamos apurados y digo, bueno, cuando llegue a casa voy a estudiar la palabra, pero cuando llego a casa seguramente hay una familia que te recibe y hay muchas cosas que resolver en casa y te acuestas y el martes igual te levantas con muchas cargas y pensamientos diversos, pero la palabra del Señor va quedando relegada. He tenido la oportunidad de leer varias veces este salmo y esta semana no fue la excepción. Y al leer este salmo, lo que noté en esta semana es que esta es una persona igual que nosotros. Claro, escribe muy bien, sabe mucho, pero es una persona con muchas necesidades. En algunos momentos nos parece una persona estresada, diría que hasta angustiada, diría que agotada, como si llegó al final de sus fuerzas y no hay de dónde más sacar fuerzas. No se ve una persona triunfalista, es más bien alguien que necesita
encontrarse con Dios todos los días de la vida. Hoy, la descripción del salmista de su necesidad de Dios no es para mañana, no es para la tarde, no es para la semana entrante, es para hoy. Es la urgencia que tiene este hombre de encontrarse con el Señor. Y por eso él va a decir: quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Quita de mí el oprobio y el desprecio. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Es decir, todas las sensaciones de estrés, de angustia, de estar al borde de la quiebra, está relacionada con la búsqueda del Señor en su palabra. Lo cual, para mí, en este día, es como una necesidad impostergable. Claro, notamos que es un hombre mayor, preocupado por los jóvenes. Y su primera frase es esa, ¿no? Está preocupado por la juventud. En su pregunta revela inquietud acerca de la integridad de muchos de los jóvenes de su época. Es un padre preocupado. Es un tío, es un amigo de la familia, es un hermano en la fe que sinceramente se preocupa por la salud espiritual, la integridad de muchos jóvenes. Es obvio que es alguien mayor, que vivió muchas cosas y hoy se pregunta cuál será el futuro de la juventud en este estado de cosas que él está viviendo. Pero sobre todo, hermanos, este salmo es una advertencia. Es una advertencia a los jóvenes aquí presentes, a los jóvenes a los cuales él se dirige, pero es una advertencia a los adultos aquí presentes, a que perseveren en la fe y no se olviden de la palabra de Dios. Por eso se nos anima a responder positivamente. Y hay dos ideas, hay dos necesidades. Una es la necesidad de enfocar el corazón y la otra es la necesidad de alimentarlo. En la necesidad de enfocar el corazón, lo primero que toca el Salmo, aún en la introducción, es acerca de la actitud de las personas que buscan al Señor. En el verso 2, él dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En el verso 9 y 10, él vuelve a repetir la idea. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. No está hablando como alguien que está pecando, como el Salmo 51, que confiesa el pecado. En el Salmo 32 confiesa que ha sido perdonado. En este es una sensación que nos da, es cuidado, es una sensación de advertencia. Se alaba a quien anda en la ley del Señor, a los del perfecto camino, los que guardan sus testimonios. Y la pregunta es: ¿por qué? Por la preocupación, hermanos, por el pecado. Si tú buscas sinceramente a Dios en una vida de fe y obediencia a la palabra, seguramente vas a experimentar persecución y tentaciones, lo dice en la carta de Pablo a Timoteo. Te decidiste a no pecar y ¡pum!, caes. ¿Cómo guardar puro el camino? ¿Cómo guardarse con integridad? ¿Con qué medios, con qué recursos puede un joven y un adulto mantenerse íntegro? Todos estamos expuestos en mayor o menor medida a caer en el pecado. Por eso el Salmo 51 asume el pecado como una experiencia sumamente traumática,
casi trágica. Pero él aquí hace una distinción entre confesión de pecado y conciencia de pecado. Él sabe lo peligroso, lo atractivo, lo seductor que es el pecado y lo esclavizante que es. Notar en el verso 6, dice, no seré avergonzado. Y lo vuelve a mencionar en otras partes, la sensación de quedar avergonzado por el pecado cuando la persona es descubierta. Los profetas como Jeremías se quejaban acerca de la condición de pecado y decía algo aún más grave. El pecado del pueblo ya no les produce vergüenza. Acá hay alguien que se anticipa a esa realidad y dice que no caiga en vergüenza. Se preocupa. La descripción de Jeremías la retoma Pablo en otros términos. En Efesios 4, 17 al 19, él dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza del corazón. Es decir, han perdido toda sensibilidad por la práctica constante del pecado. Y la razón es porque se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De ese peligro está advirtiendo el escritor acá, de perder la vergüenza. Ya no les produce vergüenza. Esa es la realidad con la que encontramos a diario. Muchas personas han perdido el sentido de la vergüenza. Esta realidad del pecado es la que te hace desviar. Y él está preocupado por eso. Porque el pecado te desvía. Como dice el escritor de Hebreos, te desliza. Es como cuando tú vas cayendo como en un tobogán. Y el tobogán al principio tiene una parte donde tienes que hacer un poquito de fuerza para deslizarte. Pero hay un momento que baja y te deslizas y casi ni te das cuenta cuando llegas al final. Hemos perdido el sentido de la vergüenza. Estamos deslizándonos suavemente como en un cuesta abajo que al principio casi no te das cuenta y después muchos hombres y mujeres están preocupados, pero no lo debido. No como con la sensación de que voy a caer, en realidad si sigo este orden de cosas. San Agustín tenía esta frase antes de conocer al Señor, y él la dice en su testimonio. Él dice que hacía esta oración. Su mamá era una mujer cristiana, devota, orando por él desde que se convirtió cuando era niño, ella, y orando por San Agustín. Y él decía esto: Señor, hazme casto, pero todavía no. Todavía un poquito, tengo un día más. Es que todavía, la sensación es, para los jóvenes, es que puedo dar otro paso equivocado. Total, tengo tiempo. Pero no vemos, estamos en una realidad donde necesitamos limpiar el camino. Y voy a mencionar algunas cosas de mi propia experiencia, pero también de lo que yo he visto en los jóvenes. ¿De qué tienen que limpiar los jóvenes y los adultos aquí presentes? Tenemos que limpiar el camino. La pereza.
y el sentido de descuido que predomina en las primeras etapas de la juventud. Esto puede mantenerse a lo largo de los años. Malas decisiones. Yo he repetido muchas veces esto a los jóvenes, que hay 3 momentos en la vida que el joven necesita tomar decisiones y normalmente toma estas decisiones entre los 16 y los 25 años. ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué edad te casaste? ¿A qué edad nos casamos? Algunos nos casamos un poquito viejitos, pero la mayoría se casa entre los 16 y los 25. ¿Con quién me casaré? ¿Qué voy a estudiar? Vaya si hemos cometido errores acá. Y la más importante y la que define las demás, si se voy a seguir a Cristo en serio o no. Esas 3 decisiones que van a impactar el resto de mi vida las toman los jóvenes entre los 16 y los 25 años. ¿Qué les parece? Desafiante, ¿no? Los vicios que aparecen en la edad temprana con los amigos, el deseo de independencia, de soberbia, de orgullo. Yo sé cómo hacer las cosas, y en realidad no sabemos cómo hacemos las cosas. No escuchar consejo, dificultad para oír consejo, especialmente cuando creemos que sabemos las cosas. El deseo sexual mal manejado, que anticipa lo que debiera ser para otra etapa de la vida, el matrimonio. El deseo de ser aceptado por un grupo que te obliga a hacer cosas para ser parte de y no ser excluido, rechazado. Y muchas cosas más que seguramente en este momento vienen a tu mente y a tu memoria. Te recuerda. Por eso es la necesidad de enfocar el corazón, de saber qué hay dentro del corazón, de saber si necesito en este día limpiar el corazón de algunas cosas que están estorbando el camino. Por eso la palabra clave acá de cómo concebir la vida cristiana es con una metáfora que a mí personalmente me ha encantado. La vida cristiana es camino. Camino, andar, transitar. A veces el camino se vuelve trocha, se vuelve difícil. Hay veces que hay zanjones tremendos, cosas difíciles de eludir. Un famoso misionero que estuvo en muchos lugares, hasta Uruguay fue, pero recorrió América Latina, un escocés. Los escoceses han sido grandes misioneros, fue Juan A. Mackay. Juan A. Mackay llegó a América Latina y lo que más le sorprendió, desde España y después recorrió América Latina, lo que más le sorprendió fueron los balcones. Y él desarrolló una teología desde la mirada que hacía de los balcones. En su libro Prefacio a la Teología Cristiana, él expresó lo siguiente: la vida cristiana puede ser vivida de 2 maneras, en el balcón o en la calle, en el camino. Y él dijo, el que está en el balcón es el que nunca se compromete, que solo observa y no se mete en el camino. Pero hay uno, el cristiano verdadero, decía él, es el que se mete en la vida, transita los caminos, hace, participa, desarrolla un pensamiento. Tienes que estar despierto, tienes que querer participar. No es inmovilidad la vida cristiana. El camino que propone en todo este salmo es el camino de andar la palabra, de saborearla, de comerla. Ese es ser participante activo. Hermanos, y esto no tiene edad. No tiene edad, es para toda la vida. Saborear y participar la palabra, hacer palabra camino, es lo que Jesús nos propuso desde el Sermón del Monte y de tantos sermones que el Señor dio. En segundo lugar, la propuesta del salmista es alimentar el corazón. Ahora, ¿cómo se alimenta el corazón? Nosotros necesitamos trabajar
en el alimento, en lo que entra al corazón y lo que no debe entrar. Voy a referirle una historia que leí hace unos días. Es la historia de un niño llamado Kevin. Kevin, desde los 6 años, desarrolló muchas habilidades musicales, como alguno aquí. Creció con esas habilidades musicales. El papá, muy despierto, detectó esas habilidades de Kevin y empezó a educarlo en esas habilidades. Y tarde tras tarde, a eso de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, Kevin arrastraba esa guitarrita a la clase de música, viendo cómo sus amiguitos, sus compañeros de clase, de estudio, se divertían en el parque, mirando a esos chicos y, ¿qué estoy haciendo acá? Yo debería estar ahí. Y el papá, tranquilo, mi niño, vas a desarrollar una habilidad, Un día Kevin lo visita un ángel. Y ese ángel le dice, acompáñame. Te voy a llevar a un concierto. Lo sienta en las primeras bancas y le dice, observa a este músico. Mira cómo toca. Mira lo bien que toca. Mira cómo desarrolla esa habilidad. Mira cuánto tiempo llevó a ese músico desarrollar esas habilidades. Y el niño estaba fascinado por ese músico. Y le dice el ángel, ¿te gusta lo que ves? Claro, me gusta. Y le dice el ángel, ese eres tú. Lo que nos habla este salmo, hermanos, es que la disciplina sin rumbo es un trabajo muy pesado. La disciplina sin rumbo es un trabajo muy pesado. Es como las tardes de Kevin, yendo a su clase en sus propias fuerzas. Una disciplina sin rumbo, pesada. Solo cuando vio lo que podía llegar a ser, entonces fue cuando sus clases por la tarde cobraron otro interés, otra perspectiva y otro rumbo. Porque nosotros también, hermanos, necesitamos ver lo que podemos llegar a ser. El esfuerzo solo, la disciplina sola es importante, pero solo se puede convertir en un trabajo pesado, sin rumbo. La oración puede ser un trabajo pesado. Estudiar la palabra no nos parece muy práctico. La vida cristiana, una rutina sin sentido. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, que nos ayuda en este texto. En Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La madurez cristiana es madurez en Cristo, es conocerle, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos 8:29. En 1 de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que alguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú,
que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Hebreos 12, 11 al 17. Al ver este cuadro más amplio, para nuestra disciplina, para nuestro esfuerzo, cobra mucho sentido lo que dice 1 Timoteo 4 al 7. Pero nada tengáis que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y la piedad es concebida como parecerte a Jesús. Estas disciplinas que menciona el salmista es el marco, los medios para parecerme cada día más a Jesús. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que este es el desafío de la vida? Parecerse a Jesús, cada día más, parecerme más a Jesús. Lo que voy a hacer, semejante a Jesús. Entonces, la disciplina, el esfuerzo, las actividades que empieza a mencionar el escritor, la primera que él menciona es guardar la palabra. En el verso 11 también dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado la idea de memorizar la palabra de Dios, que tanto nos han insistido acá a lo largo de los años. La lectura bíblica, leer todos los días la palabra del Señor es lo que se insiste acá. Yo estuve tentado, hermanos, en esta mañana a leer todo el Salmo 119, pero uno anda corriendo también acá. La palabra de Dios, con el fin de obedecerla, es lo que nos dice acá. Todos los días la palabra de Dios, ponerla en práctica, memorizarla, es la clave del salmista. En una encuesta realizada en Estados Unidos decía que solo, y recuerden, Estados Unidos es una de las naciones que más lee la Biblia, que solo el 18% tenía la costumbre de leer la palabra de Dios todos los días. 2 de cada 10 cristianos leen la palabra. No le quiero decir que levanten la mano, pero preguntarte en esta mañana, es mi deber, si has leído la palabra de Dios en esta semana todos los días. No que has leído, escuchado un video de alguien que predica la palabra de Dios, es que tú has tomado la decisión de leer la palabra de Dios todos los días. Aún Jesús, en una época donde la gente no tenía la palabra, Jesús decía, ¿no han leído? ¿No han leído? Marcos 2:25. Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruirnos en la vida, ¿no debería ser el oficio diario de un cristiano leer todos los días la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos permite crecer, conocer al Señor Jesús y no desviarnos de sus mandamientos. Con los jóvenes estamos haciendo un curso que se llama Creciendo Firmes. Ha sido increíble, hermanos, esta experiencia para mí. Quizás ellos no se dan cuenta mucho de lo que ha sido significativamente para mí. Primero, estar con jóvenes. Ya no soy joven. Pero el hambre por la palabra de Dios. Nos reunimos cada 15 días. Y la base de ese encuentro es la lectura de la palabra de Dios. Lo que hemos leído en esos 15 días. Es lectura, interacción, práctica, pecados, venturas, desventuras, memorización. Es fijarnos en la dieta bíblica. Es chequear la dieta bíblica.
personalmente y grupalmente. ¿Por qué? Porque necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Y esa es la disciplina más importante que nos anima este texto. Disciplínate para leer la palabra de Dios todos los días. Hermanos, si de este sermón sale una persona que quiera leer todos los días la palabra de Dios, yo me considero satisfecho. Pero no solo es leer la palabra de Dios, es aprenderla. En el verso 12 dice, bendito tú, Señor, enséñame. Es fascinante esto. Enséñame. A veces nosotros queremos los maestros y necesitamos maestros en esta iglesia. Pero aquí hay un pedido personal, urgente. Enséñame. Es desgarrador este pedido de enséñame. Es un anhelo profundo del deseo de separar el tiempo para estudiar su palabra. Y es desgarrador. Quizás tu experiencia ha sido marcada últimamente por el desaliento y te ha desanimado. Pero ¿sabes qué, hermanos? Hay promedios, lo que voy a citar es un promedio, pero dicen que tú puedes leer corrido la palabra de Dios por 90 horas, toda la palabra, toda la Biblia. Algunos más, algunos menos, dependiendo el tiempo, lo que tengas, pero 90 horas lees toda la palabra de Dios. En ese sentido, podrías destinar 30 minutos a leer toda la palabra. En un año lo lograrías. Pero somos seres humanos, fracasamos. Mañana quizás nos disponemos a leer la Biblia y vamos a fracasar. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Promedio también. Diario. Va sumando. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Promedio, ¿cuánto pasamos en redes sociales y en televisión? Diario. ¿Cuánto? 3 horas y 46 minutos consumiendo contenidos de plataforma. De todo. Algunos sí, muy buenos. Otros, basura. Por eso les hago ver la excusa que ponemos a la lectura de la palabra. Pero tiene que haber ese deseo del alma. Señor, enséñame. Señor, te pido a ti, enséñame. Espíritu Santo, enséñame. En San Juan 14 al 16 se habla del Espíritu Santo como el maestro. Pues tenemos un maestro las 24 horas del día. Enséñame. Es un asunto del llamado a la mayordomía del tiempo. No me digas, no tengo el tiempo, porque no es verdad. También dice en el verso 13, es contar lo aprendido. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Hay un secreto en el aprendizaje, y es un secreto para los estudiantes del colegio de universidades acá, o para los que estén haciendo cursos, maestrías. Tú terminas la clase y le enseñas a alguien lo que aprendiste, no se te olvida. Enséñale a alguien lo aprendido. El devocional, ¿aprendiste algo? Enséñalo a alguien en casa, no se te va a olvidar. No aprendemos hasta que nos toque enseñar a otro. Y tú me dirás, bueno, pues yo no soy maestro, pero tienes a tu hijo, tienes al nieto, si no lo pudiste hacer con tus hijos, el Señor te da un nieto. Y el nieto está atento a lo que tú le quieras decir. Entonces, tienes oportunidades muchas para repetir. Y lo que dice aquí, he contado con mis labios. Esa es la experiencia del escritor aquí. Claro, es un hombre mayor,
Yo he contado esto, y perdón si he sido reiterativo acá. He contado que yo me he convertido en mi juventud en la universidad. Lo he dicho hasta el cansancio, perdóneme. Pero quiero decirle que yo me encontré con Jesús en la universidad. Y hay esperanza para muchos acá que están en las universidades y que ven como la pérdida de la fe. Con mi esposa ha sido lo contrario. Hemos encontrado al Señor en la universidad. Y yo cuando empecé la vida cristiana, el pastor, en esa época, que todavía es el pastor, imagínate, 40 años, 50 ya de ministerio en la misma iglesia. Pero yo aprendí mucho con este pastor y era exigente. Y él quería que yo fuera a las reuniones de los sábados con los jóvenes. Y yo había observado que había un grupo en las mañanas que no podían los chicos. La escuela dominical para jóvenes, en mi iglesia había para jóvenes y adultos. Una hora antes del servicio era a las 10 de la mañana y a las 11 era el servicio, a las 10 a 11 era la escuela dominical. Y yo había observado que había jóvenes necesitados en ese grupo y yo le dije, pastor, yo no puedo los sábados, pero le colaboro el domingo. ¿Para qué dije eso? Uno abre la boca y no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y yo me dije, bueno, ¿y qué hacen los jóvenes los domingos en la mañana? Estudian la Biblia, pero ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Y yo había observado que había una viejita muy famosa en mi iglesia, doña Lili, que enseñaba a las mujeres, pero obviamente, yo no voy a ir nunca a la clase de Lili. Un día, mientras me preparaba como maestro para enseñar la palabra a los jóvenes, yo me iba a quedar un ratico a escuchar a Lili, porque es la maestra famosa que enseña. Tuve 5 minutos en la clase de Lili. Ella tenía una pierna más corta que la otra, lo cual le dificultaba caminar y estar de pie. Pero cuando ella enseñaba, no había pierna corta, no había cansancio, era la pasión por comunicar la palabra de Dios. Esa pasión se le notaba ahí. Y yo salí ese día, ay Señor, yo quiero algún día tener un cachito de Lili, un poquito de ella, un poquito de esa pasión para comunicar tu palabra, Señor. Enséñame a hacerlo. Pero tenía que empezar con los jóvenes de la escuela dominical de la mañana. Y ese grupo fue fantástico, porque metí las patas a rabiar durante todos los domingos. En una época yo salía de trabajar, yo trabajaba en la noche para ganarme unos pesos, trabajaba de guachimán, como dicen acá, y ganaba unos pesitos para medio sostenerme en la universidad de estudiar, y yo iba a veces los domingos en la mañana dormido, tenía que estar de pie para poder enseñar, porque si me sentaba me dormían. Pobrecitos, esos. Pero aprendí lo que es la pasión por comunicar la palabra de Dios. Pero también en estos versos, la otra disciplina que nos anima, que además de memorizar, leer, esa pasión por comunicar, es la pasión por poner la palabra de Dios por encima de todo. Versos 14 y 15. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que todas las riquezas. O sea, ¿tenía plata? Sí, tenía plata este hombre. Era rico. Pero más que todas las riquezas, más que todos los trabajos, es la prioridad de tener la palabra de Dios, de conocer los caminos del Señor. Más que toda la riqueza, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos y me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ahí está el resumen de lo que necesitamos hacer. Deleitarnos en tu palabra, apartar tiempo, poner la prioridad más que todo
lo que yo hago. Mirar el calendario de la semana y decir, esto es sagrado, esto nadie me lo toca. Y si no puedo en la mañana, la primera hora de la tarde libre será para el Señor. Y si no puedo en esa hora tarde libre del Señor, en la noche no me voy a acostar si no leo la palabra. Es esa la determinación que da crecimiento en la vida cristiana y me enfoca en lo que es conocer a Jesucristo. Es lo mayor, es el marco por el cual leo la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios con el fin de poder glorificar al Señor en todo lo que hago en todo mi tiempo. Ojalá, hermanos, que todos seamos en un sentido que apreciemos la palabra de Dios como la poetisa chilena Gabriela Mistral. Libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte, poderoso compañero. Tú me has enseñado la inmensa belleza y el sencillo candor, la verdad terrible y sencilla en breves cantos. Mis mejores amigos no han sido gentes de mi tiempo, han sido los que tú me diste. David, Ruth, Job, Raquel, María. Con los míos, estos son mis gentes, los que rondan en mi corazón y en mis oraciones, los que me ayudan a amar y a bien padecer. Por David, amé el canto, merecedor de la amargura humana. En Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y tan mío ha llegado a ser vuestro acento que ya ni sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros dolores. Nunca me fatigaste, como los poemas de los hombres. Siempre eres fresco, recién conocido, como la hierba de julio. Tu sinceridad es la única en que no hallo peligro, mancha disimulada de mentiras. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. ¿Con qué limpiarás tu camino? Ojalá que sea con guardar su palabra. Ojalá que sea para atesorarla. Ojalá que sea para recordarla. Ojalá que sea para anunciarla. Porque por sobre todas las cosas, hermanos, cuando conozco su palabra, conozco a Cristo y me deleito en Él. Nos acercamos a la Santa Cena. ¿Cómo está tu caminar con el Señor en estos días? Que en esta mañana la Santa Cena nos recuerde que comer y tomar el pan, que tomar la cena, es un encuentro muy especial con el Señor. Que me recuerde en la semana que al comer un pan, me recuerde que debo alimentarme del pan de vida en su palabra de Jesús. Que le necesito y que hay una necesidad impostergable en mi corazón de enfocarlo y de alimentarlo. Por eso te pido, ahí donde estás, si vas a tomar la cena, te pongas de pie. Pero antes de ponerte de pie, revisa y haz un balance de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy con el Señor? Y que pueda venir a tomar, comer el pan, tomar la copa, con un sentido de la urgencia. Te necesito, Señor, y necesito tu palabra que alimente mi corazón todos los días de mi vida.
Que hoy sea el día para ponerme a cuentas con el Señor, pero también para alimentar mi corazón de Él. Señor, hoy nos disciplinamos en la piedad de conocer a Jesús todos los días, de ir a tu palabra y disfrutarla. Como decía la poetisa, tu palabra sean mis amigos, mis compañeros de vida. Señor, bendice este pan, bendice esta copa, perdona mis pecados. Enséñame, Señor, a depender de ti en todo. En esta mañana, al pararme, sea hacer un compromiso contigo de vida, de estimular mi quehacer diario contigo para limpiar mi camino con la palabra y guardarla. Esa sea la expectativa en esta mañana al venir a tomar esta cena. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.